todo el mundo dice que era el ministro técnico, claro, cuando Massa era ministro de Economía, en la última parte de la gestión Massa. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ¿qué está pasando ahora en la economía? ¿Cómo lo ve usted? Y que estamos en problemas por el frente cambiario, todo lo que tenga que ver con dólar y frente cambiario. El gobierno ha hecho un gran esfuerzo fiscal, aunque uno pueda discutir ciertos contenidos, cierta calidad del ajuste. Yo creo que es muy meritorio que Milei haya hecho un ajuste muy fuerte fiscal, y que ahora hay que mejorarle la calidad, pero que dejó una impronta muy importante a todo su gobierno. Eso es una parte del trabajo. La parte cambiaria está con muchos problemas. Y bueno, y cuesta resolverlos y cuesta ver cómo sigue la película y cuesta pensar que puede hacer todo bastante ordenado y prolijo. Y bueno, entonces hay inquietud, ¿no? Está bien. Ahora, dejemos de lado la parte política. Vamos a la parte técnica primero. Técnicamente, ¿qué habría que hacer para solucionar? Bueno, por un lado el gobierno, si ustedes recuerdan, Milei se jactó en algún momento de que la base monetaria, o sea, la cantidad de dinero que hay en la economía, se había quedado fija en 10 trillones de pesos, y él explicaba que por esa razón el dólar había bajado de la zona de 1.200 a la zona de 1.000. Y él lo veía como un gran éxito y uno podía compartir ese criterio. Ahora, desde que él dijo eso en febrero aproximadamente, de 10 trillones de la base monetaria, ahora estamos en 18 trillones. Aumentó 8 trillones la base monetaria, aumentó un 80% y no han dado ninguna explicación. Y si bien uno puede hacer algunas cuentas y que parte puede ser adecuada, mucho de esa emisión, yo calculo 3 trillones, 30% de la base monetaria ha sido excedente, no era compatible con el dólar de 1.000 y sí es compatible con el dólar de 1.400, el contado con liqui. O sea que ellos estuvieron subestimando todo el tema cambiario y para colmo, o como parte de ese proceso de monetario expansivo, bajaron muchísimo la tasa de interés. Había empresas que conseguían pesos al 2,5% por mes para comprar dólares, exportadoras, y que entonces no tenían ningún incentivo a liquidar divisas. Y a la vez los que tenían plazos fijos también tenían incentivos en irse y pasarse a dólar. Esos fueron errores, a mi juicio, técnicos, que eran completamente evitables, y entonces se llegó a una situación complicada donde de vuelta la brecha cambiaria es muy alta. La brecha del importador, contando el impuesto al país, es superior al 30%. Y la otra brecha está en orden del 50%, entonces ya estamos en problemas. Y bueno, cuando uno está en estos problemas es difícil la salida, no es fácil salir sin trauma de esto. ¿Y cuál sería el trauma posible? ¿Cómo? No entendí la pregunta. ¿Cuál sería el trauma? Usted dice es casi imposible salir sin trauma. ¿Y cuál sería el trauma que tendríamos que enfrentar para poder salir de esto? Y yo creo que llega un punto donde, o sea, ¿cuál era el sentido de la devaluación de diciembre y cuál era el sentido de las devaluaciones? Por ejemplo, yo proponía al gobierno de Massa devaluar en agosto de 2022. Se hizo un año más tarde de mala manera. Pero ¿cuál era el sentido de pedir devaluar? El sentido de pedir devaluar era terminar con la brecha cambiaria. En el fondo, si se puede unificar directamente los mercados, se puede hacer en 2 pasos o directamente, ¿no? Entonces, ¿pero cuál era el tema cuando uno devaluaba? Que el nuevo tipo de cambios, supongamos el dólar unificado o el CCL, el contado con liquidación, se quede estable. Para eso se necesita cierta cantidad de dólares para enfrentar cualquier clase de corrida que pudiera haber. Y dejar la idea de que el dólar es estable. Ustedes recordarán que cuando subió Milei, antes de ganar las elecciones, él decía que iba a dolarizar y todo el mundo sabía que sin dólares ese dólar de dolarización iba a ser muy alto. Y él decía que el peso era un excremento. Por lo tanto, era fácil que todo el mundo dijera el dólar se va a ir al demonio. Entonces, después cuando las empresas remarcaron con un dólar de 1.500, un dólar de 2.000, ellos dijeron, ¿cómo hacen eso? Bueno, porque resulta que el gobierno no dejó la expectativa de que el dólar de 1.000 era factible y se iba a quedar. Entonces, el ancla cambiaria está funcionando muy mal, está funcionando mal, no hay ancla cambiaria. Entonces, cuando el ancla cambiaria es tan frágil,
estamos en problemas. Y entonces para salir de esto se requiere un dólar creíble, que ya no va a ser el dólar de 900 y pico o el de 1000 del oficial a fin de año. Va a ser un dólar más alto, va a ser el dólar del contado con liquidación o más, 1500 o más. Y para defender ese 1500 y que no se vaya más arriba, se necesita una masa de dólares. El gobierno tendría que conseguir préstamos internacionales, no menos de 7.000 millones de dólares, para tratar de salir del cepo con un riesgo acotado, no digo sin riesgos, pero con un riesgo acotado, sí, de manera de poder intervenir en el mercado cambiario. Gabriel, discúlpeme, porque yo me imagino que, suponiendo que Milei estuviese viendo esta entrevista, pues si todo el desastre que tenemos me lo dejaron ustedes, ¿cómo hacemos ahora? Y quería preguntarle en ese aspecto, ¿qué parte de la culpa de lo que está pasando ahora la tuvo la administración de Massa? Y en la administración de Massa, ¿cuánto usted pudo hacer o no pudo hacer? Bueno, a ver, uno puede hacer recapitulación de herencias. Cuando asumió Massa, decían que el gobierno se iba en helicóptero, decían que estamos al borde de la hiperinflación, o sea que Massa recibió una herencia también, no es que no recibió ninguna herencia mala. Entonces en ese momento hubo que enderezar el barco, hubo que hacer un ajuste fiscal, obviamente no tan fuerte como este, pero el déficit sí iba al 4% y se enderezó para que sea del 2,5%. Se hicieron cosas para que la cosa no se pusiera tan mal, se inventó el dólar soja para comprar dólares en el Banco Central. Bueno, yo creo que ahí es donde después las cosas vinieron mal. Yo proponía, y fue público, que proponía un ajuste fiscal para terminar con el déficit, que creo que hubiera sido lo correcto, y también devaluar para bajar la brecha, que cuando fue a más tardar el dólar soja, que salió bien en septiembre por esa zona, bueno, debería haberse devaluado para eliminar la brecha. ¿Pero por qué no lo hicieron? ¿Porque no querían perder las elecciones que finalmente perdieron? ¿Por qué fue? No, todavía faltaba para las elecciones. Creo que hubo ahí una serie de restricciones. La parte fiscal, no podemos negar que había, digamos, Massa era parte de una coalición. En esa coalición, Cristina Kirchner había criticado mucho a Guzmán, porque Guzmán quería bajar un poquito el déficit y Cristina decía que había que ir a 4,2% de déficit fiscal porque lo había aprobado el Congreso. O sea, el Congreso ya había aprobado una cifra de déficit fiscal muy alta. O sea, que había que lidiar con cosas políticas que no son fáciles de lidiar. Con el diario del lunes es más fácil, pero en el momento no es fácil bajar el déficit fiscal, especialmente cuando es parte de un gobierno que no tiene mucho sentido la responsabilidad fiscal. Sí, Gabriel, entonces devaluar, había miedo de devaluar. No solo acá, había muchos economistas reconocidos que tampoco querían que se devalúe. El fondo también dudaba, y nosotros también, en un sentido que si bien yo propugnaba que había que devaluar, también le pedía al fondo que nos dé ayuda, porque teníamos que poder intervenir en el mercado cambiario si era necesario, y siempre hubo un retaseo. Entonces, si el fondo no daba no daba dinero, daba muy poquito, también era más difícil convencer a Massa, y era más difícil de Massa convencer a Kicillof, a Cristina, etcétera. O sea que no es tan fácil la cosa. Ahora, este gobierno, que tiene una impronta mucho más liberal y que logró eliminar el déficit fiscal, bueno, tendría que tener mucha más capacidad para conseguir apoyo externo, y todavía no lo logró. Y sin apoyo externo, las reservas son raquíticas, entonces siempre es más riesgoso liberar el cepo. Pero bueno, algunos piensan que hay que esperar que gane Trump, porque Trump ahí se va a destrabar la ayuda externa y entonces ahí se va a poder salir del cepo. Puede ser. Bien. Pero digamos, yo intenté, en el fondo, cuando uno es ministro de Economía, como en el caso de Massa, o como antes Lavagna, o como Cavallo, o como tantos otros, cuando el ministro de Economía es fuerte, los que están alrededor son o somos asesores, o sea, el que toma la decisión con todo el mapa político y con todas las restricciones políticas y con todos, es el ministro. Entonces yo podía haber asesorado, decir, para mí había que ir al déficit cero, para mí había que devaluar. Yo vi que el gobierno estaba en una dirección de bajar el déficit, que de hecho se bajó, y de poner de vuelta el programa con el fondo en marcha, que ya estaba mal,
y se sobrecumplieron metas hasta que llegó la sequía. No nos olvidemos que la sequía fue como haber tirado 21.000 millones de dólares al mar. Y para Argentina, 21.000 millones de dólares es una fortuna. Fue la peor sequía de la historia argentina y eso desbarató mucho los planes también. O sea que la realidad a veces es muy compleja. Y yo entiendo al gobierno actual y a los funcionarios y a Caputo y a Bausili y a todos que la realidad es compleja. Sí, bueno, siempre, ¿cómo le va, Rubinstein? Buenas noches. Siempre es más fácil hablar desde la tribuna, ¿no? Pero en algún punto, cuando usted dice el ancla cambiaria con el dólar no está funcionando o la brecha ya está complicando, y uno recuerda lo que pasaba en su gestión, cuando se pisó el dólar, se pisaron tarifas, la brecha estaba en el 150% y no se podía hacer. ¿No está ahora usted en la tribuna cuestionando lo que en su momento le cuestionaba y usted dice, bueno, había restricciones políticas, externas y demás? Y bueno, sí, en cierta manera tenés razón, pero bueno, vamos a poner las cosas... los gobiernos tienen que actuar con las circunstancias que tienen. Uno puede cuestionar, bueno, si yo no podía hacer lo que a mí me parecía, bueno, ¿por qué me quedé en el gobierno? Bueno, yo puedo decir que era porque pensé que se podía mejorar igual desde adentro y que había una intención de mejorar las cosas. Te vuelvo a decir, la sequía complicó mucho, no es por decir, no es por buscar excusas, esto como cuando a un equipo de fútbol, bueno, le expulsan a un jugador, se queda con 10, se le complica la cosa, bueno, ¿qué vas a hacer? Las cosas son así. Ahora, yo puedo opinar, como también opinaba dentro del gobierno anterior, y quería determinadas cosas, algunas se pudieron hacer o se pudieron discutir con el fondo. Por ejemplo, te digo, nosotros logramos después de mucho tiempo que el Fondo Monetario aceptara que se podía intervenir en el mercado de cambios, que podíamos vender dólares para contener la brecha. Pero cuando se aceptó nos quedamos sin dólares, o sea que fue un poco teórico. Ahora el gobierno eso lo dejó de lado, para mí es un error. O sea, yo puedo señalar los errores de este gobierno, ese como un pequeño error, como un error, y otros errores técnicos, haber bajado mucho la tasa de interés y haber malogrado lo que ellos mismos consiguieron, porque ellos consiguieron que el dólar bajara a 1.000 y que la brecha del importador con el contado con liquidación fuera 0, y Milei lo dijo eso, hemos logrado eso, y después lo desperdiciaron. O sea, por no poder hacer determinadas cosas, sea por impotencia o sea por errores. Yo te digo, la emisión monetaria desmedida es un error, se podía haber evitado. El bajar las tasas de interés tanto fue un error, se podía haber evitado. Y entonces la brecha del importador hoy seguiría siendo 0, no tiene por qué ser el 30%. Ya el 30% de brecha hace que mucha gente quiera importar más simplemente porque la brecha... Uno sabe que en algún momento se va a unificar y ahí va a tener una ganancia. Gabriel, entonces, le quiero hacer... Los logros que ellos mismos tuvieron había que cuidarlos más y no los cuidaron lo suficiente. Los cuidaron mal y ahora contamos con más problemas que por eso, ¿no? Le quiero hacer una última pregunta para sintetizar un poco todo lo que usted está diciendo, porque son muchas cosas. Siempre hemos considerado todos, creo, en el mundo del periodismo y de la economía, usted como un economista técnicamente muy solvente. Es más, le voy a ser sincero, personalmente pensé, ¿qué hace Rubinstein en el gobierno con Massa? La verdad, pensamos eso, si Kicillof, Cristina y todo lo van a llevar para otro lado. Usted hoy por hoy, a vista de lo que pasó, del plan Platita, de todas esas cosas que estoy seguro que usted no estaba de acuerdo, ¿no se arrepiente de haber agarrado eso? A ver, yo tuve una oportunidad de trabajar con un gobierno, de alguna manera es asesorar al ministro, estar cerca del ministro para tratar de que tome decisiones en lo que yo pensé que era correcto. Algunas se pudieron tomar, muchas no se pudieron tomar, y es una cuestión personal de decir, bueno, entonces yo tenía que haber renunciado. Bueno, no es una cuestión personal, yo preferí pelearla desde adentro. Pero bueno, admito que algunos digan, bueno, pero ahí comprometiste tu prestigio, ok, lo acepto, pero yo preferí pelear, teniendo a verle la oportunidad, peleando desde adentro. Pero también te puedo decir que desde el inicio había una intención de mejorar las cuentas fiscales y terminar yendo al superávit, incluso en campaña. No te olvides que Massa dijo que apuntaba a tener superávit primario y había intención de devaluar para terminar con la brecha. Entonces, bueno, después sucedieron cosas y es una cuestión ya casi personal, decir, bueno, si en tal día podía, entonces no me convenía haber renunciado, o si en otro momento. Yo al final, cuando fue todo el plan Platita, que no estaba de acuerdo, bueno, también sentía que renunciar era un poco echar un poco más leña al fuego.
y enseguida salió la idea de decir, bueno, pero vamos a tener superávit el año que viene con tales y tales medidas. Entonces, bueno, uno puede decir, pero no era muy creíble, todo lo que vos quieras. Hay que entender, digamos, yo creo que hay que diferenciar entre el tema personal y el tema de decir, bueno, de todo lo que se podía, de lo que se hizo, de los problemas que hubo y de ciertas exageraciones, porque vos fíjate que incluso, aún con todo el plan Platita, el año pasado el déficit fue 2,7% del PBI, fue igual que el año anterior sin sequía. Normalmente un año con una sequía tan grave tendría que haber tenido déficit más alto que el año anterior. Entonces, no es que fue cualquier cosa el tema fiscal el año pasado, no fue un desmadre tanto como se dice. Es cierto que las medidas para mí fueron inoportunas desde el punto de vista económico, y ahí prevaleció el candidato al ministro. Los asesores, o él se convenció de que si había un poco más de expansión fiscal, dado que había fracasado el programa con el fondo, eso lo podía ayudar electoralmente. Bueno, ok, y de hecho ganó en primera vuelta, ¿no? Así es. Entonces, pero yo quiero decir, a veces la política se interfiere mucho en la economía, y siempre, por supuesto, uno puede quedarse afuera de todo y desde la tribuna comentarlo, y hoy yo estoy mucho más cómodo desde la tribuna, pudiendo señalar lo que me parece bien, que te vuelvo a decir, me parece muy bien el ajuste fiscal que está haciendo Milei, a pesar de que es burdo y que tiene que mejorar. Me parece muy bien la impronta fiscal que está poniendo, y me parece inadecuado una cantidad de análisis que están haciendo sobre los pasivos remunerados del Banco Central, todo el lío que están haciendo ahí es inadecuado, y me pareció que la política monetaria fue inadecuada estos meses y que ahora cuesta mucho revertirlo. Cuesta salir del dólar blend porque si no, el contado con liqui sube más, y entonces el Banco Central no puede comprar reservas, y ahí entramos en un embudo, en una trampa que cuesta mucho salir. Gabriel, le agradezco muchísimo la gentileza de atendernos, Ha sido muy interesante hablar con usted. Que ande muy